esta noche volvamos al capítulo 5 de Gálatas, el capítulo 5 y el verso 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. En tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. Estamos viviendo un momento de la historia en el que muchas personas tienen miedo. Leemos los titulares negros y escandalosos y escuchamos las noticias en la televisión y nos preguntamos ¿cuándo estallará la tercera guerra mundial? Estamos orgullosos de nuestros soldados en el extranjero y el heroísmo que han mostrado en el mundo entero, en diversas partes del mundo. Pero ¿sabes tú el privilegio de ser amigo de John Stevig, el gran escritor? Él escribió un libro muy famoso llamado Las uvas de la ira. Y un día John me dio una carta que él le había escrito a Dai Stevens. Y en esta carta decía: hay un hambre, una inquietud nerviosa, un anhelo por algo desconocido. Tal vez sea la moralidad, luego está la violencia, la crueldad y la hipocresía. Características de un pueblo que tiene demasiado. Y me parece que así es como está América en esta condición. Al tener demasiadas cosas, dedican sus horas y dinero en el sofá buscando tener un alma. Si quisiera destruir nuestra nación, dijo Stevie, le daría demasiado y tendría hambre. La tendría de rodillas, miserable, codiciosa y enferma. Principalmente me preocupa la inmoralidad cínica de mi país. No creo que pueda sobrevivir en esta base. Y a menos que nos golpee una catástrofe, estamos perdidos. Pero con nuestra actitud misma, atraemos la catástrofe hacia nosotros. Los que hemos vencido la naturaleza, pero no podemos vencernos a nosotros mismos. Lo que me conmueve de esta carta fue aquella frase: lo que hemos vencido en la naturaleza. Hemos llegado a la luna, aunque en ese momento no. Pero después, y él conocía algunos avances tecnológicos científicos que estaban ocurriendo en esos días. Pero dijo que no podemos vencernos, conquistarnos a nosotros mismos. Y así que el mundo entero esta noche está buscando una respuesta. Un líder europeo citó en los periódicos diciendo: si el diablo ofreciera una panacea para los problemas del mundo, lo seguiría gustosamente. Estamos desesperados por liderazgo. Emil Brunner llamó una vez a la cruz de Cristo el escándalo del cristianismo, y lo es, porque la respuesta a todos nuestros problemas se encuentra al pie de la cruz. Si tan solo nos arrepintiéramos de nuestros pecados y fuéramos a la cruz, allí tendríamos una respuesta a nuestros problemas personales, nuestros problemas corporativos, nuestros problemas nacionales, nuestros problemas internacionales. Pero tenemos que recordar que 800 años antes de que Cristo fuera crucificado, Isaías el profeta escribió: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La expresión el escándalo de la cruz suena muy extraña en nuestros oídos modernos, porque miramos las agujas de nuestra iglesia, ya sean católicas o protestantes, y vemos la cruz. Está estampada en nuestras Biblias. Es un adorno alrededor de nuestros cuellos. Es un emblema de arte y de poetas. Y está todo bien. Pero se ha vuelto sentimental, con un cierto interés romántico en la cruz. Pero lo que realmente representa es un escándalo. Fue un lugar donde Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres. Se convierte en un tropiezo. Se convierte en un escándalo para los hombres y mujeres. Isaías, con visión profética, dice: no hay en él parecer ni hermosura, le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Pablo vivió después de Cristo.
Encontró que la cruz provocaba el desprecio y despertaba la hostilidad de los hombres y mujeres en todas partes. Ahora, ¿por qué la cruz es un escándalo? ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Por qué es un escándalo? En primer lugar, es un escándalo porque condena los males del mundo. ¿Ves a Herodes el rey? Herodes no le gustó la cruz porque estaba viviendo en adulterio y la cruz condenó su inmoralidad. Y si vienes a Cristo, tienes que renunciar a ese tipo de vida. Tienes que cambiar tu forma de vida. Así que ves, el rey Herodes no le gustó la cruz. La cruz lo señaló. La cruz le dijo: Herodes, tienes que dejar esa mujer con la que estás viviendo en pecado. Y luego Pilato, el gobernador, no le gustó la cruz porque fue influenciado por la multitud. Era un cobarde, tenía miedo de defender lo que sabía que era correcto. La cruz lo condenó. Hace un mes nuestro periódico metropolitano Líder encuestó a sus supuestos líderes sociales, sus líderes políticos, entre 1 millón de lectores, y aquí estaba lo que preguntaron: si pudieras elegir entre toda la historia, piensa en esto un momento, si pudieras elegir entre toda la historia, ¿a quién invitarías a la mejor cena de todos los tiempos? ¿A quién elegirías? ¿Sabes que ningún líder prominente incluyó a Jesucristo? Ni uno solo. Ningún líder incluyó a Cristo en la cena que invitarían a alguien importante. Y entre quienes incluyeron estaban Poncio Pilato, Helena de Troya, Sócrates. ¿Por qué no incluyeron a Jesucristo? El Señor de la historia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que murió por el pecado, quien resucitó de entre los muertos. ¿Por qué no lo incluyeron? ¿Sabes por qué creo yo que no lo incluyeron? Por la ofensa de la cruz. La respuesta en la Biblia es clara debido a la ofensa de la cruz. La cruz condena mi manera pecaminosa de vivir y no me gusta. Pablo escribió a los Corintios: pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ves? Somos personas naturales. Los que están fuera de Cristo, si realmente no conoces a Cristo, puedes estar en la iglesia, pero realmente no conoces a Cristo. Eres lo que se llama una persona natural, cuya mente ha sido cegada por el diablo, cuya vida está controlada por las pasiones, la avaricia y la lujuria de este mundo. Y la cruz señala con el dedo y te condena. No a ti personalmente, sino a tus pecados. Condena tus pecados porque Cristo te ama, Él te perdona, Él te limpiará, Él te cambiará. Murió por ti, pero condena tus pecados y tu forma de vivir. Y la Biblia también habla de la mente carnal. Dice que la mente carnal en Romanos 8 está en enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni puede hacerlo. En otras palabras, nuestras mentes están controladas por algo que no es el Espíritu de Dios. Están controladas por el pensamiento de este mundo. Tenemos mentes carnales y la cruz las condena. Y la cruz dice que está mal. Y la cruz dice: debes volverte, debes cambiar tu forma de pensar, debes arrepentirte de tus pecados. Y no nos gusta hacer eso. Y luego Judas, la cruz condenó su avaricia, porque vendió a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Cuántas personas aquí esta noche son avariciosas? Pensamos en los ricos como personas avariciosas, pero eso no es exactamente cierto. Los ricos pueden ser avaros, al igual que una persona pobre puede ser avara.
La avaricia afecta a todas las áreas de la vida, afecta a todas las razas, afecta a todas las clases sociales y a todos los estados económicos en el mundo entero. Porque podemos ser avariciosos. Queremos lo que tiene la otra persona, o queremos ser como la otra persona y pensamos, oh, si pudiéramos ganar dinero, si pudiéramos ganar más dinero, seríamos felices. Pero el materialismo no ofrece felicidad. Y luego estaba la multitud. La cruz condenó a la multitud, porque la multitud era indiferente. Dios, que estaba sentado y observaba, Él estaba muriendo en la cruz, sufriendo y sangrando, muriendo, y en la cruz condenaba esa indiferencia. Hay muchos de ustedes aquí esta noche que están aquí por curiosidad, pero simplemente son indiferentes. Les da igual. Les da igual si su alma vivirá para siempre, no les preocupa. Pero tienen una responsabilidad por esa alma y ese espíritu, que estará viviendo 1000 años después de ahora. Y la decisión que tomes esta noche puede determinar dónde estarás dentro de 100 años. Pero te da igual. Algún día te importará, pero será demasiado tarde. Necesitas venir a Cristo esta noche y asegurarte de que estás listo para encontrarte con Dios. La cruz condena tu deshonestidad, tu lujuria, tu avaricia e inmoralidad. Y no nos gusta que nos molesten en nuestros pecados. Y así es como la cruz se convierte en una ofensa. Cuando Pablo compareció ante el gobernador Félix, el mensaje ardiente de la cruz condenó a Félix hasta tal punto que tembló y dijo: cuando tenga un momento más conveniente te llamaré. Pero nunca lo llamó. Y esto es una indicación de que algunos de ustedes dirán esta noche que habrá otro momento. Tendré otra oportunidad. Cuando sea mayor, cuando arregle las cosas con mi esposa, cuando esté viviendo mejor, cuando esté en una mejor posición, vendré a Cristo algún día, pero no ahora. Ahora no puedo pagar el precio. Pero tal vez sea mayor, sí podré. Puede que nunca haya un momento más conveniente. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te está hablando y atrayendo. Y el Espíritu Santo está hablando esta noche. Y te está trayendo aquí esta noche en este estadio, en respuesta a las oraciones de miles de personas en todo el país. Sí, puede hacer que tiemble la predicación de la cruz y tus nudillos se pongan blandos en el asiento delantero cuando se haga la invitación. Pero no vendrás porque sientes que tienes que hacer algo para estar listo. Hay un nuevo libro del profesor Donald Pellet. Dice que la vejez no es la etapa religiosa de la vida. Solemos pensar que las personas mayores se vuelven religiosas, pero eso no es cierto. Como la abuela mayor que está leyendo su Biblia y la nieta pequeña le preguntó a un amigo: ¿qué está haciendo tu abuela? Y la niña pequeña dijo: bueno, está estudiando para sus exámenes finales. Y muchos de nosotros lo pensamos de esa manera. Cuando sea mayor, cuando las cosas cambien un poco, cuando sea un poco más maduro, entregaré mi vida a Cristo. Pero Él dijo que la vejez no es la etapa religiosa de la vida. Él dice que sí hay una edad religiosa en nuestras vidas. Es entre los 7 y 9 años. Pero notó que en casi toda cruzada que realizamos, la edad de las personas que vienen a recibir a Cristo está entre los 18 y 22 años. Esa parece ser la edad del compromiso. Esa es la edad en la que tomamos decisiones sobre la vocación y el matrimonio, los valores y la vida. Y es la edad en la que hacemos nuestro compromiso con la religión.
y luego disminuye hasta que tienes unos 50 años. Y solo un pequeño grupo en cualquier cruzada con más de 50 años viene a Cristo. ¿Por qué? Porque has endurecido tu corazón. Y la Escritura dice que puedes endurecer tanto tu corazón que cuando el Espíritu Santo habla, ya no puedes escuchar. Tu conciencia se muere y necesita ser sensibilizada nuevamente. Y cuando vienes a Cristo, tu conciencia puede ser sensibilizada nuevamente. Loyola, el fundador de los jesuitas, sostenía que si no alcanzas a un niño antes de los 7 años, tal vez nunca lo alcances. Sería mejor que vinieras a Cristo ahora, sin importar cuál sea tu edad. Si Cristo te está hablando esta noche, ven. Y tú que estás viendo por televisión, coge el teléfono y llama ahora al número que aparece en la pantalla. Hay un consejero esperando para hablar contigo, para ayudarte a hacer tu compromiso con Cristo ahora, mientras hay tiempo. Nunca habrá un momento más conveniente que ahora mismo. Ahora bien, el que sucedió a Félix se llamaba Festo, y Pablo predicó el evangelio a Festo, y Festo dijo: Pablo, estás loco. Algo le ha pasado a tu mente. Has aprendido demasiado. ¿Y cuántos de nosotros decimos casi lo mismo a aquellos que vienen a nosotros y nos piden que vayamos a Cristo? Eres un fanático. El rey Agripa dijo después de escuchar a Pablo: casi me persuades a convertirme en cristiano. Anoche Cliff Barros usó esta canción al final: casi en el reino, casi persuadido. Pero la Escritura nos enseña que es la predicación de la cruz la que nos lleva a Cristo. No podemos convencer a nadie de entrar en el reino. No podemos persuadir a nadie de entrar en el reino. No puede usar palabras ingeniosas y grandes argumentos para llevarte al reino de Dios. El Espíritu Santo lo hace cuando se presenta a la cruz de Cristo. Y así la cruz ha pasado a través de los siglos, pasando su inquebrantable juicio sobre las vanidades y el orgullo y los odios, las codicias y los placeres indulgentes y las pasiones de hombres y mujeres, y dice: estás equivocado, eres un pecador y no nos gusta. Se convierte en una conciencia para el mundo. La Escritura dice que a los hombres les gusta la oscuridad porque sus obras son malas. La cruz arroja luz sobre sus malas acciones y no les gusta eso. Luego hay una segunda razón. Creo que la cruz es una ofensa. La cruz es una ofensa porque allí se derramó sangre. Ahora en Levítico capítulo 17 dice que la vida de la carne es la sangre. Y yo la he dado para que ustedes hagan expiación sobre el altar por sus pecados. Porque es la sangre la que hace expiación por el pecado. Ahora la gente se burla de la cruz y se burla de Cristo y del cristianismo y de los cristianos porque hablamos de la sangre. Pero la Biblia está llena del tema de la sangre desde Génesis hasta Apocalipsis. Hice mi especialidad en antropología en la universidad y escribí mi tesis al final sobre el tema del sacrificio de la sangre en todo el mundo. Y nunca encontramos una tribu, nunca encontramos un pueblo en cualquier lugar del mundo que no haga alguna práctica o algún sacrificio en honor a la sangre. Ahora la gente se burla de la cruz y se burla de Cristo y del cristianismo y de los cristianos porque hablamos de la sangre. Pero la Biblia está llena del tema de la sangre desde Génesis hasta Apocalipsis. Hice mi especialidad en antropología en la universidad y escribí mi tesis final sobre el tema del sacrificio de la sangre en todo el mundo. Y no encontramos ninguna tribu, ningún pueblo en cualquier lugar del mundo que no practicara algún momento el sacrificio de la sangre. Ahora, ¿de dónde sacaron eso? Lo practican hoy en muchas partes del mundo. El sacrificio de sangre se ofrece a los dioses, a los ídolos. ¿Por qué?
Porque Dios dijo desde el principio, cuando mató a esos animales y derramó sangre para poder vestir a Adán y a Eva después de que pecaron y estaban desnudos ante Dios, estaba enseñando que el único acercamiento a Él era a través de la sangre. Y cuando Caín y Abel vinieron, él aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Caín ofreció una ofrenda de vegetales, mientras que Abel ofreció un sacrificio de sangre. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín, enfurecido y celoso. Caín mató a su hermano porque la sangre era el camino para acercarse a Dios. Ahora bien, ¿qué significa la sangre? ¿Por qué Dios eligió algo tan feo y repugnante como la sangre? La sangre significa vida. Cuando se va la sangre, se va la vida. Cristo ofreció su vida en la cruz, derramando su sangre. Y la Biblia enseña que es la sangre de propiciación. Es el lugar de la misericordia. Es el lugar del encuentro con Dios. Es el cubrimiento de nuestros pecados. Es en la cruz de Cristo donde somos recibidos como hijos liberados de Dios en el reino eterno de Dios. Solo puedes venir a través de la cruz, donde se derramó la sangre. Es la sangre de propiciación o cubrimiento. También es la sangre de redención, dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Imagina ese día en que estaremos delante de Dios en ese tercer cielo. Es la sangre de la remisión o perdón. En el capítulo 9 de Hebreos dice: casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No puedes ser perdonado de tus pecados sin el derramamiento de la sangre. Luego es la sangre de reconciliación. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos reconcilia con Dios. La Escritura dice que Dios está enemistado con nosotros. Eso significa que Dios está en guerra con nosotros. Pero podemos ser reconciliados, podemos reunirnos alrededor de la mesa de la paz, y la sangre nos une. Es lo mismo entre mí y mi prójimo, entre mí y un miembro de mi familia. Tal vez haya habido problemas entre nosotros, pero la fe en Jesucristo puede unirnos, porque la fe en Cristo nos reconcilia. Él es el príncipe de paz. Y luego también en la sangre de la justificación. Romanos 5:9 dice: justificados pues por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por él. Piensa en ello, salvos de la ira. Ahora bien, Dios es un Dios de ira, y su ira se derramará sobre todo el mundo si estás fuera de Cristo. Pero la sangre puede detener la ira de Dios. La sangre que derramó en esa cruz trae justificación. Justificación significa como si nunca hubieras pecado. ¿Puedes imaginar algo así? Como si nunca hubieras pecado, tan blanco como un lirio en tu corazón ante Dios. Nunca cometiendo un pecado. Supongamos que he sido perfecto desde el día en que nací hasta este día en que muera. Eso es exactamente lo que significa justificación, como si nunca hubieras pecado. Y luego está la sangre de paz. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿No sería maravilloso que el mundo viniera y se postrara ante la cruz de Cristo y pudiéramos tener una paz en todo el mundo? Y también es por la sangre que nos acercamos audazmente a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
Verás, el sumo sacerdote solía acercarse a Dios una vez al año. Nosotros como creyentes podemos acercarnos audazmente a la presencia de Dios en cualquier momento del día, debido a la sangre derramada en esa cruz. También en la sangre de la purificación. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si cometo pecados, algunos pecados, lo sé, otros no. Las cosas de este mundo me afectan y necesito una purificación diaria y continua. Y se me promete que la sangre está disponible todos los días para limpiarme de los pecados, ya sea por acción o omisión. Pero quiero preguntarte si esta noche has reconocido a Cristo, conoces a Cristo, lo has reconocido como tu único y suficiente Salvador, o quizás el mensaje de la cruz también te escandaliza a ti, te ofende, te frustra, te amarga y quieres decir: oh Billy, déjame en paz, no necesito a Cristo ahora. Pero puede ser la última oportunidad que tengas. Puede ser el último momento que tengas de recibir a Cristo. Recuerdo no hace mucho, en una cruzada que tuvimos, un joven de 17 años que estaba haciendo su curso de conducción le pidió a su maestro que lo dejara en la cruzada, y él entró y se reunió con su familia. En el momento que hicimos el llamado, él decidió aceptar a Cristo, pasó al frente de la plataforma y recibió a Cristo. Una semana más tarde, un puente cayó sobre él y murió. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aceptado a Cristo? Un joven, pero él entregó su vida a Cristo. Y un día estará esperándonos a ti y a mí. Y quisiera presentártelo en ese momento. Solo tuvo un momento, solo tuvo un encuentro, solo fue una cruzada, pero recibió a Cristo. Y tú puedes haber tenido muchos momentos, haber pasado toda tu vida en la iglesia, pero aún así nunca has recibido a Jesús, y lo demuestra tu forma de vivir, que no has abandonado tu pecado. Solo tienes un título, pero el título no te va a salvar. La fe significa compromiso, significa entrega, significa que estás dispuesto a dejar tu pecado y obedecer en todo al Señor Jesús. Te voy a invitar que te levantes y te pongas en pie y aceptes a Cristo y vengas a través de la cruz, aceptes ese sacrificio. Esa cruz que te condena pero te salva. Esa sangre que te escandaliza pero te limpia. Ponte al frente de esta plataforma y di al venir: quiero recibir a Cristo. Y reconozco que he pecado, que he violado la ley moral de Dios. Pero también reconozco que en Él tengo salvación. Levántate ahora. Debe ser públicamente, no puedes hacerlo en secreto, porque Jesús murió en una cruz públicamente por ti. Y Él ha dicho que si tú no te avergüenzas de Él, Él tampoco se avergonzará de ti. Levántate ahora, ven. Te daré algo de literatura, oraré contigo y luego podrás volver, y aquí empezará tu nueva vida en Cristo. Te estaremos esperando, este es tu momento, levántate ahora, miles están descendiendo ahora. Ven con esa multitud, únete a ese río de gente que está viniendo para hacer nuevas criaturas. Te estamos esperando, gloria a Dios. ¡Aleluya! Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo, e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto.
Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante, porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz, tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera en una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas, sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz, pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo, por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz: te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo.
Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos, y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como: primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración, cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen: tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal.
En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes. Y él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley. Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico.
y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo: Juan, mira a esta mujer. Y él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo: consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo: he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre, y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir. Bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta. Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo: te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron: si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían: salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos
comenzó a ver a Jesús. Y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse, debe ser el Hijo de Dios. Debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo, ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo, Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir, quiero saber cuando me vaya de aquí hoy. La Biblia dice, el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro, tal vez eres clérigo, pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados. Y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes vengan. Párense aquí para hacer ese compromiso. Muchos de ustedes han visto por televisión. Estamos aquí en el sur de Nueva Inglaterra. La cruzada se realizó en Hartford, en Connecticut. Y cada noche hemos visto a cientos de personas venir y hacer un compromiso con Cristo, y hoy cientos más vienen. Puedes hacer ese compromiso donde estás, en tu casa. Tal vez estás en un hotel, tal vez en un bar. Donde sea que estés.